Bienvenidos a una nueva práctica. En este caso nos vamos a concentrar en la unidad de pasivo. ¿Sí? Recuerden que el pasivo se dividía en dos grandes rubros. Uno eran las deudas, es decir, las obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Y el otro gran rubro eran las contingencias, que son aquellos pasivos inciertos cuyo grado de probabilidad puede ser, puede ser remoto o probable, y además su estimación puede ser fundamentada con mayor o menor precisión en base a los elementos de análisis que haya para determinar el importe de esa posible contingencia. En este caso, vamos a ver el ejercicio de deudas, ¿sí? Dice así: la empresa Tecnocolor S.A., que comercializa un único producto, pantallas LED, nos brinda la siguiente información. Tenemos saldos iniciales al 31 de diciembre del 2021 por 22 millones y medio en caja y 20 millones en Banco Nación cuenta corriente. Este va a ser nuestro patrimonio inicial, nuestros saldos de arranque, y durante el 2022 vamos a tener movimientos. El 2 de enero se firma un contrato de alquiler por el local comercial para llevar a cabo la actividad, con una duración de 12 meses. Los pagos se efectúan los días 5 del mes inmediato siguiente por un valor de 25.000 pesos y se abona mediante transferencia bancaria. Bueno, mucha atención desde el arranque. Fíjense que el enunciado lo que indica es que se firma el contrato de alquiler, pero al día 2 de enero todavía no corresponde contabilizar nada, ya que el pago se hace a mes vencido y se abona el día 5 del mes inmediato siguiente. ¿Qué nos indica esto? A partir de enero vamos a contar con el alquiler de un local comercial. ¿Cuál es el primer mes por el cual se va a devengar este gasto? Enero. ¿Sí? ¿Con qué fecha? Con fecha 31 de enero. Como los pagos y el contrato es mensualizado, vamos a esperar que transcurra el primer mes y recién ahí se constituye el gasto, se devenga el gasto generando la obligación de abonarlo. Y como no se paga en el mismo momento, va a quedar como deuda entre el 31 del mes y el 5 del mes inmediato siguiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al 31 de enero vamos a realizar este asiento que resaltamos ahora, que es alquileres como cuenta de gasto y alquileres a pagar como cuenta de pasivo. ¿Por qué periodo? Bueno, por el alquiler correspondiente a enero que acaba de terminar. Y como se paga el día 5 del mes inmediato siguiente, el día 5 de febrero vamos a pagar el alquiler que utilizamos en el mes de enero, ¿sí? Entonces damos de baja la deuda y sacamos el dinero de la cuenta del Banco Nación. Entonces, a partir de este solo enunciado, ya sabemos que durante 12 meses, que es lo que nos indica la duración del contrato, vamos a tener que generar eh, estos asientos, ¿sí? Al cierre de cada mes, el devengamiento, es decir, reconozco el gasto y genero la deuda, y a principio del mes siguiente, el pago, es decir, cancelo la deuda con dinero del banco. Seguimos. El 3 de enero se contrata a una persona para que ayude en el local. La remuneración neta acordada es de 80.000 pesos. Se abona en los días 3 del mes inmediato siguiente mediante transferencia bancaria. Bueno, nuevamente tenemos una situación similar. Vamos a contratar a un empleado al cual se le va a pagar por periodos mensuales y se le va a pagar a mes vencido. Quiere decir, va a trabajar todo el mes. Al último día del mes vamos a devengar ese sueldo, es decir, vamos a reconocer el gasto y generar la deuda. Y el día 3 del mes inmediato siguiente vamos a abonar con transferencia bancaria. Bien, pasa algo muy similar a lo que consideramos recién con el alquiler. Acá, el día 3 de enero, todavía no vamos a contabilizar nada,
pero con ese enunciado que leemos ahí, sabemos que tenemos que hacer estos dos asientos. El 31 de enero, devengar ese sueldo, reconozco el gasto con sueldos y jornales, constituyo la deuda con sueldos y jornales a pagar, y el día 3 de febrero, o sea, del mes inmediato siguiente, voy a pagar el sueldo correspondiente al trabajo efectuado por el empleado en el mes de enero. Doy de baja mi deuda y pago con dinero del Banco Nación. Estos 4 asientos que acabamos de ver, es decir, el devengamiento y el pago, tanto de sueldos como de alquileres, lo vamos a ir repitiendo a lo largo de los meses que vayan correspondiendo, ¿sí? Seguimos con los enunciados. Todavía, fíjense que estos asientos los resaltamos porque están más adelante, pero cronológicamente recién llegamos al 3 de enero. Pasamos ahora al 8 de enero. Y dice, se adquieren 380 unidades de pantallas LED, que es el producto que comercializamos, a 10.000 pesos cada una y se pagan mediante transferencia bancaria. Bueno, contabilizamos acá entonces, ahora sí, el 8 de enero, mercadería, que es el activo que ingresa a nuestro patrimonio. Tenemos 380 unidades a 10.000 pesos, que hacen 3.800.000, y como contrapartida sale el dinero de Banco Nación. El 31 de enero se adquieren 200 unidades de pantalla LED a 10.000 pesos cada una, que se abonan con un pagaré que vence el 31 de marzo, adicionando intereses por 800 pesos. ¿Qué debemos considerar acá? Primero, prestar atención al costo de la mercadería, ¿sí? Al trabajar siempre con inventario permanente, cada vez que hay una compra, una venta o un cierre de ejercicio, debemos controlar el precio de esa mercadería, es decir, su costo de reposición. Si en vez de valer 10.000 pesos, como veníamos trabajando, valiera más o menos, tenemos que contabilizar el resultado por tenencia. En este caso, para simplificar el ejercicio, hemos mantenido a lo largo de todos los enunciados el mismo costo para concentrarnos en pasivo, pero a tener en cuenta que hay que controlar ese dato. Entonces, ingresa mercadería, 200 unidades por 10.000 pesos, que hacen 2 millones, y en este caso se abonan con un pagaré. Entonces, ojo que dividimos el pago en dos cuentas. Por un lado vamos a constituir la deuda por el valor total de lo que estamos pagando, ¿sí? Que son los 2 millones de pesos de mercadería más los intereses que se adicionan por 800 pesos. El pagaré que yo le entrego a mi proveedor va a decir 2.800.000 pesos. Es decir, ese es el total de la cuenta principal de la deuda. Como los intereses se justifican por el paso del tiempo, ¿sí? Le estoy pagando por esa espera, por ese tiempo, y todavía no ha transcurrido, voy a regularizar ese pasivo con una cuenta que se llama intereses sobre préstamo comercial a devengar. Quiere decir, todavía no se devenga. Todavía no surge el hecho por el cual le voy a pagar 800 pesos extra. ¿Cuál es ese hecho? El paso del tiempo. Entonces, entre el activo y la regularizadora del pasivo, tengo en el debe lo mismo que contabilizo al haber por el pagaré. Ahora sí, como el siguiente enunciado nos lleva al 31 de julio, vamos a ir contabilizando los hechos que se nos han informado en los enunciados anteriores. Entonces, ahora sí quedan ubicados en su fecha el devengamiento del sueldo y del alquiler de enero. Luego en febrero pago el sueldo y el alquiler del mes anterior, que fue enero. Al cierre de febrero devengo el sueldo y el alquiler de febrero. A principio de marzo pago el sueldo y el alquiler de febrero. Al final de marzo devengo el sueldo y el alquiler de marzo. Y fíjense que vence también el 31 de marzo el pagaré con el cual habíamos adquirido las 200 pantallas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que hacer dos cosas que se pueden hacer separadas o juntas en el mismo asiento. Por un lado, reconocer esta pérdida, es decir, ya pasó el tiempo que me iban a esperar, entonces ya esos intereses que se iban a devengar se devengan. ¿Qué quiere decir? Se constituyen en gasto. Entonces, reconozco los intereses perdidos, como toda cuenta de resultado negativo va por el debe, y disminuyo o cancelo la regularizadora de pasivo que había contabilizado originalmente al debe, acá, intereses a devengar, y en este caso ya se devengan. Y posteriormente, o en el mismo asiento, voy a pagar la deuda por el total, ¿sí? Pago mi pagaré, vale la redundancia, por 2.800.000 pesos con dinero en efectivo, con caja. Sigo. Pago en abril el sueldo y el alquiler del mes anterior de marzo. Devengo al cierre de abril sueldo y alquiler de abril. Pago en mayo el sueldo y el alquiler de abril. Devengo al cierre de mayo el sueldo y el alquiler de mayo. Pago en junio el sueldo y el alquiler de mayo. Devengo al cierre de junio el sueldo y el alquiler de junio. Pago en julio el sueldo y el alquiler de junio, ¿sí? Y llego al 31 de julio. ¿Qué tenía el 31 de julio? Bueno, se realiza acá una nueva compra de mercadería. ¿Sí? El 31 de julio se adquieren 300 unidades de pantalla LED a 10.000 pesos cada una. Nuevamente mantenemos el costo de reposición. Y en este caso se abonan con un cheque de pago diferido a 45 días con intereses por 2.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar? Similar al asiento que hicimos del pagaré. Bien, tengo la cuenta principal de activo que entra, los intereses que regularizan la deuda y la cuenta principal de deuda. En el caso anterior era un documento a pagar. En el caso de julio, lo que vamos a tener acá es mercadería por el valor de contado de la mercadería, que son las 300 unidades a 10.000 pesos, un cheque de pago diferido como deuda, que va a ser por el valor de la mercadería más los 2.000 pesos de intereses que se nos cobran, ¿sí? Y regularizando ese pasivo, intereses sobre el préstamo por 2.000 pesos. Seguimos. Al cierre de julio devengamos el sueldo y el alquiler de julio. A principio de agosto pagamos el sueldo y el alquiler de julio. Al cierre de agosto devengamos el sueldo y el alquiler de agosto. Y acá el 1 de septiembre nos frenamos porque hay otra operación, ¿sí? ¿Qué nos dice el enunciado siguiente? El 1 de agosto se solicita un préstamo en el Banco Nación por 750.000 pesos para aumentar el stock, ¿sí? Pero llega hasta ahí el enunciado. Fuimos al banco, solicitamos un crédito. Nos van a evaluar. Todavía no nos indica que se nos haya otorgado el crédito. Entonces, con fecha 1 de agosto, fíjense que no contabilizamos nada. Ahora, el 1 de septiembre, un mes después, el banco ya nos analizó nuestro perfil crediticio y dice, otorga el préstamo acreditando los fondos en la cuenta bancaria. En este caso, lo que estamos pidiendo prestado o lo que nos están financiando es plata. En los casos anteriores nos estaban prestando o financiando mercadería. Dice, la devolución del crédito será en 3 cuotas. Se van a pagar el 30 de septiembre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre. Y el interés en cada cuota es de 25.000 pesos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a registrar en primer lugar el bien que estamos recibiendo, ¿sí? ¿Cuál es el bien que estamos recibiendo? La plata que nos presta el banco. ¿Y dónde se acredita? Bueno, en la misma cuenta bancaria, por el valor del capital que nos prestan, ¿sí? Los 750.000 pesos.
Eso es lo que recibimos. Ahora, ¿qué es lo que debemos? ¿Qué es lo que le vamos a tener que pagar al banco? Le vamos a tener que pagar los 750.000 pesos de capital que nos está prestando, más 25.000 pesos de interés por cada una de las tres cuotas, o sea, 75.000 pesos. 750 más 75, 825.000 pesos es el valor total de la deuda que vamos a tener. Nuevamente, como hay intereses que se justifican por el tiempo y ese tiempo todavía no transcurre, regularizamos esa deuda por el debe por un valor de 75.000 pesos, que son los intereses de las tres cuotas, 25.000 cada uno. Tenemos en cuenta a partir de acá las fechas de vencimiento. Fíjense que ahí vencen en septiembre, noviembre y diciembre. Se saltea octubre por decisión contractual, ¿sí? Podría haber 4 cuotas o podrían ser las 3 seguidas. En este caso son así. Y bueno, vamos a respetar las fechas. Luego tenemos los pagos, ¿sí? El 3 y el 5 de septiembre, el pago del sueldo y el alquiler de agosto. Y el 15 de septiembre, fíjense que llegamos a los 45 días de esta operación del 31 de julio, que era una compra que hicimos con un cheque de pago diferido. Entonces, lo que corresponde hacer nuevamente es dos cosas. Devengar los intereses que eran a devengar y ahora se están devengando, es decir, se transforman en pérdida, en un gasto, y pagar el cheque, ¿sí? Entonces damos de baja este pasivo, este cheque de pago diferido, por el total del valor que tenía, y lo vamos a pagar con Banco Nación. Entra el cheque y se debita la plata de la cuenta bancaria. Cerramos septiembre con el devengamiento de sueldo y alquiler y se devenga también la primera cuota del crédito que habíamos solicitado en el banco, ¿sí? Fíjense, primera de las tres cuotas vence el 39. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, devengar los intereses, es decir, reconocer que esos primeros 25.000 pesos se convierten en pérdida y achicar nuestra deuda, ¿sí? Este préstamo bancario se achica por el debe y se abona con dinero del Banco Nación. ¿Por qué importe? Bueno, vamos a pagar 250.000 pesos, que es un tercio del capital de estos 750, más 25.000 de la primera cuota, del interés de la primera cuota, ¿sí? En total, 275.000 pesos. Devengo los intereses y pago la primera cuota completa. Arranco octubre, pago el sueldo y el alquiler de septiembre que tenía devengado. 31 de octubre devengo el sueldo y el alquiler de octubre. En noviembre pago el sueldo y el alquiler de octubre. Y fíjense que acá tenemos otra operación. El 30 de noviembre se venden 500 unidades de pantalla LED a 50.000 pesos cada una, que se cobran en efectivo. El costo de reposición sigue siendo 10.000 pesos. Cuidado acá no confundir el costo de reposición, que es el valor al que yo estoy comprando la mercadería que revendo, con el precio de venta, ¿sí? Obviamente se espera que yo venda la mercadería a un precio superior al cual la compré y eso va a justificar que gane dinero. Lo que tengo que comparar siempre para ver si tengo que remedir o no el stock y considerar un resultado por tenencia es el costo de reposición. En este caso, como sigue 10.000, no corresponde eh, contabilizar ningún resultado. Vamos a contabilizar la venta. Entonces, recuerden siempre que en toda venta vamos a tener dos asientos. Un asiento por la venta, o sea, el ingreso de dinero por el activo, que puede ser caja, banco, un crédito, pero siempre un activo mío que crece, contra la cuenta de ingreso, ¿sí? Resultado positivo que crece por el haber, que se llama ventas. En este caso tenemos
500 unidades por 50.000 pesos son 25 millones de pesos. Caja a ventas, por el precio de venta. Y seguidamente el costo de mercadería vendida, que es mi cuenta de gasto vinculada a ese ingreso. Todos los gastos crecen por el debe. Y doy de baja la mercadería, es decir, achico el valor del stock de la mercadería que tengo en depósito por el costo de reposición. Es decir, las 500 unidades que vendo por 10.000 pesos, que es el valor que yo tenía de la mercadería en stock. Sigo y cierro noviembre con el devengamiento del sueldo y el alquiler de noviembre. Tengo en este caso la segunda cuota del préstamo bancario, entonces lo mismo que el mes anterior, que la cuota anterior, perdón, en septiembre. Reconozco la pérdida de intereses por esta segunda cuota y pago capital e intereses de la cuota, ¿sí? 250.000 de capital más 25.000 de intereses. Doy de baja parcialmente mi deuda contra el pago del Banco Nación. Luego dice, el 1 de diciembre compro una camioneta Hilux en el exterior por $400 que abonará el 30 de diciembre, más intereses por $400. Tipo de cambio comprador 300, vendedor 400 y se abonará en efectivo. Bueno, mucha atención a esta operación, ¿sí? El día 1 de diciembre nosotros compramos la camioneta, es decir, ya la ingresamos a nuestro patrimonio, nos llevamos la llave, la camioneta, entra en nuestro patrimonio, pero no la pagamos. Entonces, lo que tenemos acá es una deuda valuada en moneda extranjera, ¿sí? Porque la operación se efectúa o se compromete en dólares y la deuda queda en dólares. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? El valor del bien que entra al patrimonio es rodados, esa es la cuenta de activo. ¿A qué valor ingresa? Siempre ingresa cuando hay una operación financiada por el valor de contado y se separan los intereses, que es el costo de la financiación. En este caso tenemos $4.000 por la camioneta. ¿A qué tipo de cambio lo tengo que considerar? Como yo soy el que va a tener que ir a buscar esos dólares, tengo que considerar el tipo de cambio vendedor, porque el banco me va a vender los dólares. Entonces, $4.000 por el tipo de cambio vendedor de 400 hacen 1.600.000 pesos de valor de ingreso de esta camioneta al patrimonio. ¿Y qué me queda? Me va a quedar una deuda, que en este caso es otras deudas, porque no es una compra habitual, entonces no es proveedores, y eso no se está documentando con cheque, con pagaré, con otro instrumento. ¿Por qué valor? Bueno, por el valor de la camioneta, los $4.000, más el valor de los intereses que me van a cobrar, que son $400. Entonces voy a tener 4.400 por un tipo de cambio de 400. Y eso hace 1.760.000 pesos. Esa deuda va a quedar regularizada por intereses sobre otras deudas a devengar, es decir, todavía no se devengan, por los $400 de intereses. También al tipo de cambio vendedor de 400 pesos por dólar. Y ahí queda ingresado el bien al patrimonio contra la deuda valuada en moneda extranjera. Inicio diciembre, pago el sueldo y el alquiler de noviembre. Llego al cierre de diciembre, donde vence la tercera y última cuota del préstamo bancario, entonces nuevamente constituyo o registro el devengamiento de los intereses perdidos por la tercera cuota, cancelo lo que me quedaba de deuda, es decir, los últimos 250.000 pesos de capital y los últimos 25.000 de intereses que se pagan con Banco Nación. Luego, al 30 de diciembre, que es la fecha en la cual se iba a abonar la camioneta, fíjense, dice se abonará el 30 de diciembre, lo mismo, reconozco los intereses perdidos
por esta deuda, ¿sí? Los 160.000 pesos que eran los 400 dólares, y me dispongo a cancelar el pago de la deuda por la camioneta. Pero fíjense acá, resulta que voy al cierre del ejercicio y me dice que el valor del dólar se modificó, ¿sí? El tipo de cambio sufrió una variación. Entonces, como la deuda era en moneda extranjera y hubo una variación en la moneda extranjera, corresponde que yo haga una remedición de esa deuda, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo tengo que hacer en esta fecha es agarrar mis pesos, ir al banco a comprar dólares y darle 4.400 dólares a la concesionaria que me vendió la camioneta. Y me encuentro que en lugar de tener que pagarle 400 pesos por cada dólar, ahora el banco me pide un poquito menos, me pide 390 pesos por cada dólar. Bien, entonces, la deuda la tengo que cancelar por el valor que se había constituido contablemente, porque no puede quedar eh, una parte de la deuda boyando, digamos, ¿sí? Entonces, como la había registrado por 1.760.000, la tengo que dar de baja por 1.760.000. Pero cuando veo el dinero que tengo que sacar de caja, es esto, 4.000 dólares por 390, que era la camioneta, más 400 dólares por 390, que son los intereses, ¿sí? 4.000 dólares y 400 dólares por el nuevo tipo de cambio al cierre, que en este caso me está beneficiando. Entonces, en vez de tener que pagar 1.760.000, que es lo que creía que iba a tener que pagar, finalmente tengo que pagar un poco menos, 1.716.000, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago con la diferencia? Bueno, como el rodado ya está incorporado al patrimonio, no corresponde cambiar su valuación. Toda esa diferencia la voy a reconocer como una cuenta de ingreso, ¿sí? Tuve un beneficio que es los 4.400 dólares, de los cuales me ahorré por cada uno de esos dólares 10 pesos, porque en vez de tener que pagarlos a un tipo de cambio de 400, como había contabilizado originalmente al momento de contraer la deuda, cuando tengo que pagarla me encuentro que el banco me pide un poquito menos de plata. Entonces, la deuda la cancelo contablemente por el total que había registrado y la diferencia entre los pesos que realmente le voy a dar a la concesionaria y esa deuda, para que el asiento balancee, van a quedar en una cuenta de resultado positivo porque me benefició la diferencia de cambio del dólar. Esa variación entre que constituí o contraje la deuda y finalmente la tengo que pagar, me benefició. Sigo con el cierre de año. Al 31 de diciembre devengo el sueldo y el alquiler de diciembre, que van a quedar sin pagar, porque se van a pagar en enero, entonces a diciembre eh, conforman pasivo. Y el ejercicio me dice, el 31 de diciembre cierra el ejercicio comercial y se devenga el impuesto a las ganancias, que en este caso es de 26.460 pesos. Solamente a los fines de que les vaya sonando, no vamos a calcular realmente el impuesto a las ganancias, pero para que sepan que es un gasto que corresponde al ejercicio que estamos cerrando, entonces simplemente lo devengamos. ¿Qué quiere decir? Imputamos el gasto, impuesto a las ganancias, y queda como deuda para pagar el año siguiente. Impuesto a las ganancias a pagar. ¿Qué más tengo que hacer al cierre? Veamos la información adicional. Se aplica inventario permanente a valores corrientes, pero seguimos con un costo de reposición a diciembre de 10.000 pesos, entonces no hay que hacer resultado por tenencia. Si este valor fuera distinto, deberíamos registrar resultado por tenencia sea positivo o negativo. El punto 3 del tipo de cambio ya lo analizamos con la deuda que acabamos de ajustar y pagar. Y el punto 2 nos dice depreciación de rodados en 5 años, ¿sí? Entonces, agarramos el valor del rodado, que era la camioneta que acabamos de comprar, 1.600.000 pesos. No tenemos el dato de qué año
entonces directamente el 1.600.000 lo dividimos en 5 años y amortizamos, es decir, reconocemos el costo de la desvalorización anual de este rodado en 320.000 pesos. Amortización rodados como cuenta de gasto, amortización acumulada de rodados como cuenta regularizadora del activo. Bueno, el ejercicio nos pide realizar las registraciones correspondientes, es decir, el libro diario, que es lo que acabamos de terminar, registrar el libro mayor y luego indicar el saldo final del rubro deudas. Para no extendernos demasiado, les dejo a ustedes pasar todo lo que registramos en el diario a los mayores. Tengan en cuenta los saldos iniciales que nos daba el ejercicio de caja y banco. Y como recomendación para que sigan cerrando o para que vayan cerrando las ecuaciones contables es ir clasificando cada una de las cuentas que vamos haciendo en los mayores como activo, pasivo, patrimonio neto, resultado, regularizadora y el rubro, ¿sí? Como recomendación. Luego, acá yo lo tengo armado, ¿sí? Por ejemplo, mercadería es activo, rubro bienes de cambio, y este es el saldo, y así. Fíjense lo siguiente, si yo tomo todas mis cuentas de activo, me deben dar, que en este caso son estos tres rubros, ¿sí? Tenemos banco, nación y caja, son caja y bancos, rodado y amortización acumulada de rodados son bienes de uso, y mercadería es bienes de cambio, todo esto es mi activo, por un lado, y por el otro lado, sumamos el pasivo, que en este caso, fíjense, son todas estas cuentas, pero varias han quedado en cero, más todas las cuentas de resultado, ¿sí? Neteadas, ingresos y gastos, más el pasivo, más resultados y patrimonio neto, me tiene que dar igual que el activo, ¿sí? Fíjense que esto es igual que esto, ¿bien? Y acá el patrimonio neto que estoy sacando por diferencia, o sea, activo menos pasivo resultados, me da patrimonio neto 42.500.000, es lo mismo que me indicaba el ejercicio acá de saldo inicial, ¿sí? Caja 22.500 más Banco Nación 20 millones, me da 42.500. Como para mostrarles que si uno hace todo bien, la igualdad en la contabilidad se va manteniendo. Y a su vez, con todo este orden, si me piden dar el saldo de algún rubro, lo tengo perfectamente identificado, ¿sí? Por ejemplo, acá me pedía el saldo de las deudas. Bueno, yo tengo acá todas mis cuentas de deudas. Algunas terminan en cero, otras no, pero puedo plasmar todo esto como saldo del rubro deudas, ¿sí? Esas son todas las cuentas que participan. Algunas tienen saldo distinto a cero, otras son cero, pero si lo indican así en el parcial o en el final, está perfectamente identificado de dónde salen los números, ¿sí? Bueno, hasta ahí el ejercicio de pasivos.